Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta primera sesión virtual de conversación en el marco de la actualización de la Estrategia Nacional de la Profesión Social de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos acá desde el canal oficial de Colciencias. Me presento, mi nombre es Ricardo Triana, lidero el grupo de la Profesión Social de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Dirección de Mentalidad y Cultura de Colciencias. Y hoy tengo el placer de estar en compañía de dos personas que han dedicado buena parte de su vida, de su trabajo intelectual, de su dedicación, creo yo también que de su corazón, al tema de cómo contar la ciencia, cómo acercar la ciencia y la tecnología a las personas, cómo involucrarlas y tocar de pronto corazones, que es un reto bastante exigente. Les voy a presentar a Lisbeth Fogg, periodista científica independiente. Estamos también con Carlos Guarnizo, fundador y líder de una estrategia muy interesante que se está desarrollando en este momento, que se llama Ciencia Café para su merced. ¿Qué tal? ¿Qué tal la tarde de hoy? Muy bien, aquí contentos para ver cómo es que vamos a contar esta historia de la apropiación de la ciencia. Muy bien, perfecto. Entonces, para todos ustedes que están en este momento conectados, quiero invitarlos a hacer todas sus preguntas, inquietudes a través del Facebook. Ustedes pueden hacer cualquier comentario, cualquier observación. Nosotros vamos a estar muy atentos a poder contestar. La idea es que este sea un diálogo muy ameno, muy fluido, que podamos, incluso si ustedes allá desde sus casas, desde sus oficinas, si quieren tomar un cafecito y aprovechar el espacio para acercarse a este tema, maravilloso. Lisbeth, ¿cuántos años dedicada a este tema? Ay, carambas, ¿qué tal esa pregunta? Muchos. Muchos años, muchos años. Muchos, sí. Yo diría que más o menos desde el 80 y tanto, cuando me di cuenta que para comunicar la ciencia, pues yo ya no sabía de ciencia, no estaba actualizada, lo que había aprendido pues ya estaba superado. Y ahí fue cuando resolví buscar una maestría en periodismo científico. Y entonces, oficialmente, digamos que estoy dedicada a divulgar la ciencia desde 1993. Bien, ¿y de corazón? De corazón, desde que descubrí el periodismo científico, a mí en la universidad nunca me hablaron de periodismo científico, yo lo descubrí por pura casualidad en un trabajo que me salió en el Centro Interamericano de Periodismo Educativo y Científico, que era un programa de la OEA que tenía sede en Bogotá. ¿Tú crees que desde ese momento a hoy el periodismo científico ha cambiado? Pero enormemente, ¿sí? Es abismal el cambio, y no solamente por el periodismo científico, sino por la manera como nos estamos comunicando, las redes sociales, internet. Estoy hablando que yo empecé de corazón en el 80, oficialmente en el 93, y yo empecé con máquina de escribir, y yo empecé sin celular, o sea, el mundo ha cambiado mucho, y esto, pues por supuesto, incide mucho en el periodismo científico, que también es tecnológico y de innovación. Pero han cambiado los canales de comunicación, han cambiado las maneras de acercarse, pero también ha cambiado la práctica del periodista. Claro, y han cambiado los científicos también. Los científicos, cuando yo empecé a hacer comunicación o periodismo científico, los científicos no me pasaban al teléfono, no entendían de qué se trataba eso. Hoy en día ya son mucho más proclives a conversar con comunidades diferentes a las suyas. ¿Y las audiencias han cambiado? Esa sí me parece que le falta todavía mucho por cambiar. Todavía hay mamás que no quieren que sus hijos estudien biología porque ¿qué van a hacer, pobrecitos? Se van a morir de hambre, y eso sí nos falta mucho por promover esa cultura científica en nuestra ciudadanía. Bien, Lisbeth, muchas gracias. Creo que empezamos bien. Estamos hablando ya del corazón. Carlos, investigador, ¿y cómo llega usted a todo este cuento de hablar de ciencia, de acercar la ciencia? Es curioso porque yo estudié biología. Yo creo que fue gracias a un trabajo de divulgación de Carl Sagan. Cuando yo era niño veía ese programa Cosmos y decía, no, esto es una maravilla. Y yo creo que eso me afectó y decidí estudiar biología. Okay. Pero durante casi 20 años duré estudiando, yo trabajo más que todo con genética de ranas. La forma como yo
en mi caso particular, comunicaba los resultados de mis investigaciones es escribiendo artículos científicos, que primero son en inglés, segundo son súper técnicos, y tercero los leen los colegas nomás. Iba a conferencias donde iban los colegas, y iba, no sé, a simposios y cosas así, entonces en realidad no estaba comunicando a la ciudadanía los resultados de la investigación. Entonces yo creo que ahí fue que dije, no, pues con un grupo también de colegas, lo que hay que hacer es también es tratar de comunicar lo que estamos haciendo. Y eso empezó hasta hace poquito, hasta el año pasado, que se me ocurrió esta idea de ciencia, y yo creo que de pronto cuando yo veía a Carl Sagan, no solamente estaba como inspirando a ser científicos, sino también a ser comunicadores, sino que no sabía. Esto me está gustando mucho. Pero hay un tema muy interesante porque Lisbeth creo que lo tocó y ahora Carlos, y es, hubo un momento en la vida de ustedes que encontraron o descubrieron algo, ¿sí? Algo los tocó. Carlos nos dice, ese momento, creo que usted y yo somos como de la misma generación, yo estoy más viejito, pero esa serie tocó a muchas personas, creo que de ciencia, y eso ha cambiado en ese momento, esa idea de ciencia que se comunicaba hace 20 años con Carl Sagan, ¿ha cambiado hoy? Yo te puedo decir lo que ha pasado dentro de la academia, porque yo he estado mucho tiempo en la academia. Sí. De hecho, eso tiene un nombre. Cuando Carl Sagan decidió cambiar su investigación científica en astronomía a divulgar ciencia, a volverse celebridad en televisión, él sintió, y eso era cierto, que de pronto los demás astrónomos no les gustaba mucho la idea, decían como, él debería estar investigando en el laboratorio en vez de estar ahí de celebridad, en vez de estar en un programa de televisión hablando a la gente, no, debería estar en el laboratorio haciendo investigación, punto. Tanto así que incluso el premio Nobel, o sea, de ciencias de Estados Unidos, allá no hay premio Nobel, pero lo que estaría por debajo es ser nominado a la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Él nunca fue nominado. Y al parecer eso tuvo que ver porque como que había... no se veía muy bien que los científicos se dedicaran a comunicar, o dedicar tiempo de su investigación a comunicar a la gente las cosas. Y eso sí creo que ha cambiado, porque de hecho las generaciones de ahora que vimos, a Carl Sagan, a David Attenborough, toda esa gente, saben la importancia de eso. De hecho, muchos de nosotros no estaríamos en la ciencia si no fuera por ellos, eso es fundamental. Y además ya es mucho más claro ahora el hecho de que gran parte de la financiación de las investigaciones que hacemos en ciencia provienen de instituciones como Conciencia, por ejemplo, o de la National Science Foundation de Estados Unidos, que son instituciones públicas que obtienen fondos de los impuestos. Entonces, nosotros recibimos esos fondos de los impuestos de la gente, pero creo que también es nuestra responsabilidad devolverle a la gente los resultados de esas investigaciones de diferentes maneras, ya sea con la ayuda de los periodistas científicos como usted, o por qué no uno mismo también. Ahora con los medios masivos como redes sociales se pueden hacer cosas que no se podían hacer en los 80. Muy bien. Lisbeth, en ese sentido, ¿tú sientes ahora que los científicos están con más tendencia de comunicar su práctica investigativa a los ciudadanos en general? ¿Hay más posibilidades? Yo primero quería referirme a que ustedes son de la época de Carl Sagan. Yo soy de la época de Conciencias, y de Conciencias cuando empezó en la década de los 60 con un programa de televisión que se emitía a las 7 de la noche, horario AAA, y Conciencias tenía 4 minutos. Les estoy hablando de televisión en blanco y negro. Y el productor era un subdirector de Conciencias que se llama Ovidio Ullán, que desafortunadamente murió hace un par de años. Pero ese fue mi entrada, digamos, a la ciencia colombiana, y es que yo me dedicaba más a la ciencia colombiana que a la ciencia internacional, porque yo lo que quiero y mi objetivo de vida es contarle a los colombianos que en Colombia se hace ciencia y que se hace investigación científica de punta, y que somos nosotros los periodistas científicos y los científicos sensibles a divulgar la ciencia los que nos deben contar a todos nuestros ciudadanos lo que está pasando en sus laboratorios.
Que sí ha cambiado, por supuesto que ha cambiado. Cuando yo empecé a ser periodista científica, como te digo, los científicos no me pasaban al teléfono. Me voy para Boston a hacer mi maestría en periodismo científico y resulta que llamaba a los científicos de Boston y me contestaban ellos al teléfono. No había esa secretaria que le dice a uno, ay, es que está en una reunión y no puede pasar, que era típico aquí de Colombia. Allá incluso le devolvían a uno la llamada. Entonces eran mucho más sensibles a contar sus historias. Y hoy en día yo siento que en Colombia también hay un deseo de los científicos, incluso, como dice Carlos, no solamente por publicar para sus colegas aquí y en el resto del mundo, sino para contar los resultados de sus investigaciones que pueden beneficiar además a las comunidades donde han estado trabajando y donde se han enriquecido con el conocimiento de de las situaciones y las circunstancias donde están viviendo los 40 y tantos millones de colombianos. Entonces yo sí creo que ha cambiado, pero eso es un camino largo y necesitamos seguir pedaleando para que eso continúe. Muy bien. Hoy, ¿en qué estás? Tú estás en la Universidad Javeriana. Yo tengo como 8 sombreros. Tú me presentas como periodista independiente, sí, yo escribo principalmente para El Espectador incluso desde antes de la universidad, desde el colegio, pero siempre he sido independiente. Como independiente, periodista independiente, uno no vive en este país. Entonces, también edito la revista Pesquisa Javeriana, que es una revista donde estamos contando las historias de ciencia que producen los científicos javerianos. Soy corresponsal de un portal que se llama SciDevNet, The Science Development, y entonces cuento las historias de ciencia del país. Y estoy asesorando en este momento al Servicio Geológico Colombiano, que está muy interesado en contarle a los colombianos cómo es la geología del país, qué es eso de los volcanes, cómo se hacen, cómo se producen los sismos y qué posibilidades hay de tener cada vez más instrumentación para medir, y los colombianos no sabemos que aquí hay como dicen los científicos, una masa crítica, unos geólogos maravillosos que están haciendo unos estudios muy interesantes que además ayudan a tomar decisiones a los políticos. Claro, de hecho, el Servicio Geológico Colombiano le ha venido apostando a ese tema, ¿no? Ha venido trabajando con mucho ahínco en los últimos años precisamente en cómo acercar a comunidades, cómo llegar a regiones, y que el conocimiento científico sirva para tomar decisiones a las autoridades locales, pero también a los ciudadanos cuando se presenta una situación de riesgo. Así es, así es. Y es que el conocimiento no es solamente el científico, ¿no? Y ahí yo iría a la estrategia de apropiación, que la estrategia de apropiación se llama estrategia de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y yo prefiero hablar en todos mis talleres de la estrategia de apropiación social del conocimiento, porque me parece que ahí no es, si hablamos de ciencia, tecnología e innovación, estamos invalidando otros conocimientos que son igualmente importantes, ¿no? Y que con ciencia también les van a bolas. Es cierto, y de hecho, pues, el conocimiento científico, cuando el investigador empieza a hacer su trabajo de campo, está interactuando con otras formas de saber local, experiencias, conocimiento tradicional que tienen las comunidades, y a partir de eso es que surgen una cantidad de procesos, tanto en lo local como también en la práctica científica. Así es. Carlos, ¿qué es ciencia café para su merced? ¿Qué es esto? Es una iniciativa independiente. Nosotros no hacemos parte de ninguna institución o universidad, simplemente somos un grupo de personas que nos conocíamos, de investigadores, que decidimos comunicar o divulgar la ciencia que se hace en Colombia o afuera de Colombia por colombianos, así como la empresa también, de varias maneras. Una es entrevistas. Entonces entrevistamos a los investigadores para que ellos mismos expliquen lo que están haciendo en un lenguaje claro, en videos corticos. Y eso tiene dos ventajas. Una es que el investigador aprende cómo hacerlo, porque muchas veces no.
bien difícil para uno comunicar lo que está haciendo a veces. Y la otra es que la ciudadanía vea la cara de los científicos, porque ese es otro problema. Tú le preguntas siempre a un niño, una niña, a ver, digo un científico, le va un viejo loco, despelucado siempre. Así, Albert Einstein es el prototipo, y es que ese es un problema. ¿Quién va a querer estudiar ciencias si ese es el estereotipo? Entonces, yo creo que la ventaja de que ellos vean que la persona está explicando es que, mire, hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes. Entonces, esa es una de las estrategias. Y la otra, hacer más humano en la práctica del investigador. claro. Y además les preguntamos por ejemplo, es una anécdota científica. Entonces cuentan, no, imagínense que una vez yo iba caminando una vaca, me empezó a perseguir, el otro no, casi se me incendia el laboratorio, el otro, cosas así que veas, no, que la ciencia es humana y además nos interesa particularmente que la ciencia es un proceso. Porque uno también tiene la cosa como que la ciencia es una cosa que tú haces, te da un resultado y ya. Cuando en la realidad la ciencia es un proceso que falla muchas veces. Hay muchos fracasos y unos pocos triunfos, pero esos pocos triunfos nos permiten hacer puentes, nos permiten vacunar, nos permiten hacer jabones, nos permiten ir al espacio de la luna. Entonces, qué mejor que mostrar cómo esta dinámica. Esa es una cosa, lo que hacemos, los videos. Y la otra es esta iniciativa de Café Ciencias, que no es invento de nosotros, eso ya existe, está establecido en varios países. Y es llevar a investigadores que son como especialistas en un tema, a hablar sobre ese tema. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un café ciencia sobre terremotos en Bogotá. Y la idea es llevar, por ejemplo, llevamos bomberos, geólogos, ingenieros, cosas así. Entonces, todos hablan sobre el tema y la gente escucha como si estuvieran en un bar. Es en un bar o en un café, no es en un ambiente académico, porque la gente le tiene a veces alergia a los salones. Entonces, eso yo creo que ayuda también a que la gente vaya y también la gente que o no le gusta la ciencia o creía que no le gustaba, entonces van allá y como, por ejemplo, en ese de los terremotos quedamos todos como asustados porque si viene uno aquí fuerte en Bogotá, sería un poco grave la cosa. Pero sí, esa es la cosa de ciencias humanas. O sea, digamos que estamos buscando es como crear unos espacios no tan convencionales, unos espacios más tranquilos, donde cualquier persona, cualquier ciudadano pueda sentir que está libre, no acartonado, y que pueda entrar en conversación con científicos, con expertos en ciertos temas. Esa es la intención. ¿Y qué tal la acogida de las personas? ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Cómo han visto cómo se mueve la gente con respecto a estos temas? ¿Si hay interés? Pues sí hay interés porque desde el primer evento, por ejemplo, la primera vez que lo hicimos fueron 400 personas. Y yo pensé que iban a ser 20, fácil, llevamos 10. Y desde entonces hacemos uno cada vez y mínimo siempre dan como 150 niños. Entonces el interés sí hay. De hecho, nos han preguntado que por qué no hacemos la iniciativa esta en otras ciudades para que, como enseñar cómo se hace y que sirva como un semillero para que la gente aprenda cómo hacer una ciencia. O sea, crear un formato y empezar a descentralizarlo. Y quiero decir que nosotros no somos los únicos que hacemos algo parecido. En varias ciudades de Colombia ya hay, por ejemplo, en Medellín, en Bucaramanga, en Pasto, en Cali, grupos de personas que se reúnen para hablar con la ciudadanía sobre algunos temas. Pero en Bogotá, que yo sepa, algo así como que fuera cada mes grande, como abierto a mucha gente, no conocía, o de muy pocos, pero yo creo que esta idea ya en estos últimos meses he conocido a gente que se hace cosas muy interesantes, que es podcasts, pasando por otros tipos de café ciencias, haciendo diagramas, usando redes sociales para comunicar, nuevas revistas. Entonces me parecen las cosas que como arrancando. Bueno, muy bien. Algo que nos ha llevado un poco en la conversación sobre ese tema entre comunicar, hemos hablado mucho de contar la ciencia, generar una narrativa, informar a la gente, y mucho de lo que ha sucedido con la Estrategia Nacional de Apropiación es apropiar, hacer apropiación social. Y algo que plantea la Estrategia Nacional de Apropiación es generar procesos de carácter participativo, generar dinámicas de diálogos de saberes, de encontrar conocimientos científicos con otras formas de conocimiento y que a partir de eso
se dé ese proceso de interacción y surjan otras cosas. ¿Cómo ven ustedes esa relación entre comunicación de la ciencia y apropiación social de ciencia, tecnología e innovación? Para mí la comunicación es la que se da entre pares, entre colegas. Incluso Carlos mismo lo dijo, yo comunicaba los resultados de mis investigaciones. Ustedes en las revistas científicas eso es lo que hacen. Luego de ahí va pasando a divulgación, popularización, y llega uno a hacer el periodismo científico, pero estas palabras han sido muy debatidas en todos los congresos de comunicación de la ciencia, periodismo científico, divulgación, popularización. No hay una ley o una definitiva que diga esto es tal cosa. Cuando empieza uno a hablar de apropiación, que esto es en Colombia más o menos en el 94, cuando la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, y se acuña el término de apropiación, así como tú lo estás diciendo, de participación, de que no soy solamente yo el que estoy mandando el mensaje y ya con eso cumplo mi misión, sino qué pasó con ese mensaje. La persona lo entendió, generó alguna acción por parte de la persona. Entonces ahí uno empieza a pensar que sí, así como hay diálogo entre parejas, así como hay diálogo entre mi jefe y yo como empleada, pues tiene que haber diálogo entre la ciencia, y no solamente con los científicos, sino con todas las comunidades. Entonces, la apropiación y la apropiación entendida así desde Colombia ha sido referente, y hoy día es referente a nivel de América Latina. La gente al principio le asustaba porque en algunos países apropiarse es como tomar las cosas sin permiso, ¿no? Yo me apropio de este terreno y simplemente corrí la cerca. Pero cuando ya uno está hablando del sentido que tenemos del diálogo, ya queda mucho más claro, y es un poco lo que tenemos que seguir promoviendo, que realmente los políticos, por ejemplo, entiendan qué es esto de la ciencia, qué es lo que está financiando Conciencias, cuáles son, en qué áreas es que los investigadores están cada vez más fuertes y cómo ellos pueden usar ese conocimiento para generar unas políticas mucho más acertadas. Pues mira que en este momento tenemos una pregunta de alguna de las personas que está conectada en este momento, de Yanis Rojas Forero, nos está preguntando precisamente algo así: ¿cómo lograr que las comunidades usen el conocimiento para su bienestar? En lo que tú conoces, en tu experiencia, digamos, ¿qué referentes has visto que efectivamente comunidades incorporen, apropien ese conocimiento y logren procesos de transformación? Pues hay un ejemplo que a mí me pareció espectacular. Alguna vez que hicimos una encuesta para saber qué era lo que investigaban los científicos en salud de Colombia y quién debería conocer esos resultados de investigación. Entonces hicimos varias encuestas a los investigadores, a los medios de comunicación, a diferentes comunidades, y hay unos científicos, principalmente de la costa Caribe, que nos decían: yo prefiero, cuando voy a hacer una medición, por ejemplo, unos ingenieros químicos, una medición de cómo están las aguas que están consumiendo unas comunidades en Bolívar, en Sucre, cuando tengo los resultados, mi obligación moral es volver a esa comunidad y contarle al alcalde, al cura, al profesor del colegio los resultados y explicárselos en términos muy coloquiales para que ellos entiendan cuál es el agua que están consumiendo. Y prefiero dedicarle más tiempo a eso que a sentarme a escribir una publicación para Nature. Eso me parece un paso enorme. En ese sentido, y le pregunto un poco a Carlos, hay un sentido social del investigador, hay casi que una responsabilidad social, no entendida como la responsabilidad social empresarial, que es otra dimensión, sino una responsabilidad del investigador con su entorno social, que lo lleva también a decir: venga, yo tengo la oportunidad de generar conocimiento, de hacer práctica de investigación, muchos de los insumos están ahí en mi entorno, tengo también la responsabilidad de contribuir o a construir política pública o a acercarme a las comunidades y fortalecer capacidades. ¿Es muy difícil hacer eso?
Yo creo que depende del área de investigación. Yo creo que si alguien trabaja, por ejemplo, en mecánica cuántica, cosas súper puntuales, de pronto es más difícil de cómo yo comunico esto y cómo impacto la comunidad a corto plazo. Pero hay un ejemplo, hace poco entrevistamos a una profesora de la Universidad de Los Andes que se llama Jenny Guzmán, que ella trabaja con unas bacterias que comen petróleo. Y hace poco hubo un derrame de petróleo en Santander. Yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué no usaron las bacterias para comerse el petróleo y limpiar el agua? Porque esas bacterias comen petróleo y producen agua. Es buenísimo. Y ella dijo, lo que pasa es que en esas comunidades, cuando nosotros intentamos llevar las bacterias, les dicen, no, aquí no pongan las bacterias porque eso nos va a enfermar. Okay. Y entonces ella dice, no, pero es que esas bacterias no enferman, nosotros somos microbiólogos y sabemos que las bacterias no van a enfermar a la gente. Las comunidades dicen, no, pero no, o sea, no. Y por eso no se ha podido hacer. Y entonces ella comentó como, es que lo que deberíamos hacer es en realidad ir a las comunidades con mini laboratorios, mostrarles, por ejemplo, en un frasquito petróleo y cómo le echamos las bacterias y cómo se vuelve transparente, que ellos mismos como se apropien del conocimiento. Entonces yo creo que ahí sí hay una responsabilidad social del investigador. Pero en general yo sí creo que los científicos sí tenemos también una responsabilidad con transmitir la comunicación, con la información o el conocimiento a la ciudadanía, porque también nos ayuda a nosotros mismos en el futuro, porque si la gente no conoce lo que se hace en el país, su importancia, cómo la gente ha pagado por eso, pues entonces es menos probable que en un futuro la gente esté en contra, por ejemplo, de reducciones a presupuestos o cosas así. Bien, yo tengo por ejemplo un caso también que sucede, y ahora que estamos hablando en la actualidad sobre todo lo que pasa en el departamento de La Guajira. Muchas veces el problema no está en las tecnologías, porque hay unos muy buenos desarrollos tecnológicos, hay unas investigaciones interesantes que se han hecho sobre análisis de calidad del agua, análisis de suelos, estudios de corrientes subterráneas y demás, sino que el tema parte también un poco de comprender esa dinámica sociocultural de las comunidades en este departamento, que obliga a hacer un ejercicio de apropiación, un ejercicio de implementación de esas infraestructuras tecnológicas de una manera diferente, ¿no? Entender un poco la práctica sociocultural. Recuerdo precisamente con un proyecto de potabilización de agua que alguien decía, es que el arroz me sabe diferente. Y uno puede pensar, no, es que eso es un tema menor, pero no. Posiblemente eso puede hacer que el proyecto no sea sostenible, porque no entender la lógica sociocultural puede hacer generar un distanciamiento entre esto que está sucediendo y la lógica en la que se mueve la comunidad. Entonces sí, es muy importante. Y ahí viene una pregunta que efectivamente nos estaba haciendo una de las personas que está conectada. Nos estaban haciendo la pregunta, gracias, no, la siguiente. ¿Será que la Estrategia Nacional de Apropiación, aquí, el gran Andrés Neira González nos pregunta, ¿esto quiere decir que la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Conocimiento de Conciencias se limita únicamente al ámbito del periodismo científico? Y quiero que ustedes dos la respondan. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que yo hablo desde mi orilla, que es el periodismo científico, que es lo que he hecho desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero no, la estrategia de apropiación de conciencias se está empezando a generar desde el siglo pasado y ha tenido muchos momentos y muchos especialistas en este cuento de estar divulgando la ciencia, de centros de ciencia como Maloca y como el Parque Explora, de guías, de hacer actividades extraescolares para subir a las montañas y empezar a conocer la botánica y las flores de nuestro país. Esto, la divulgación de la ciencia y la apropiación de la ciencia se puede hacer desde millones de orillas. Entonces aquí hablemos de algo que tiene la Estrategia Nacional de Apropiación por dentro, y es, la estrategia plantea la participación de los ciudadanos en este ejercicio de las actividades de ciencia y tecnología, pero también habla de la comunicación de la ciencia con un enfoque muy particular,
dice un enfoque en la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. E incluso la estrategia dice, es un enfoque crítico, un enfoque reflexivo, que va más allá de hablar de la ciencia como un todo positivo, sino que tiene sus alcances y tiene sus limitaciones. Este desafío de comunicar la ciencia con esta mirada es distinto un poco al ejercicio netamente divulgativo, que es solamente contar las maravillas de la práctica científica. ¿Cómo ven ustedes y cómo interpretan esto ya en el día a día? Contar de manera crítica la ciencia. Pero es que hay algo en esta estrategia de apropiación que es única y es básica, ojalá no se vaya a desdibujar, y es la participación, no solamente cuando se entregan los resultados, sino desde el comienzo del proceso, cualquiera que sea. Desde que llega la persona a visitar un parque, un centro de ciencias como Maloca o como Explora, que puedan tener eso que tú estabas diciendo de Jenny, o sea, que ellos mismos puedan experimentar cómo es que estas bacterias están limpiando el petróleo desde el comienzo. Y el periodismo científico anteriormente pues era muy complicado porque no existían las redes sociales y simplemente uno hacía su trabajo de investigación periodística y publicaba. Hoy en día, con redes sociales, con blogs, con podcasts, con todo, y con esto que estamos viviendo en este momento, que la gente nos está escuchando y está participando, está ayudando a conformar y a construir esta estrategia de apropiación. Entonces, desde el principio, en las comunidades, si uno va desde el comienzo y empieza a decir, mire, es que aquí vamos a hacer, a mirar que hay un volcán monogenético, para seguir con el Servicio Geológico Colombiano, hay un volcán monogenético, entonces empecemos a hablar con los vecinos de cómo han visto esa montaña o ese espacio y qué es lo que ustedes me están diciendo y qué es lo que yo estoy diciendo y cómo ha sido el comportamiento de ese terreno y cómo los geólogos también están intercambiando información. Ahí sale un resultado mucho más enriquecedor y más completo que solamente el resultado del conocimiento científico. Bueno, Lisbeth ha colocado un tema y es fortalecer ciertas capacidades en las comunidades precisamente para poder interpretar no solamente ya los resultados, sino las actividades de investigación. Adriana, dame por favor la pregunta que estamos mirando, precisamente la anterior, porque tiene mucho que ver con lo que Lisbeth estaba colocando sobre el tema de las comunidades, es esta. Sí, entonces, Pablo Andrés Taborda nos dice lo siguiente: ciencias todas unidas finamente entrelazadas. Mi comunidad puede ser científica si sus pobladores mejoren, aplican métodos en pro de la solución de problemáticas sociales locales. Esto es la lógica de ciencia de la iniciativa que estás liderando. ¿Cómo crees que se puede lograr? ¿Cómo pensar en salir a regiones? ¿Cómo fortalecer precisamente las comunidades, acercándolas un poco a la práctica de los valores de la ciencia? Sí, entonces como estaba diciendo Lisbeth, entonces esta apropiación tiene un componente de comunicación, pero no puede ser el único, ¿no? Porque también se necesita que las comunidades de alguna manera trabajen activamente en el manejo de esos saberes, de esa información y, digamos, la propia, de manera positiva. Entonces, desde lo que estamos haciendo por ahora es la fase de mostrar lo que se ha hecho. Pero creo que eso no es lo único que se tiene que hacer. Por ejemplo, ahorita están creciendo estas iniciativas de ciencia ciudadana, que eso me parece maravilloso. Okay. Por ejemplo, la ciudadanía se entera de que existen sensores para medir la calidad del aire en sus regiones, en sus ciudades. Y esos sensores, si son lo suficientemente baratos y mucha gente los empieza a utilizar, esto con ayuda de la ciencia puede convertirse en una herramienta muy poderosa para que haya un control ciudadano sobre el aire, para que la gente entienda qué está pasando con su aire, no solamente lo ven ahí y ya, sino que entiende y contribuye. Están entendiendo y además están contribuyendo porque ellos están tomando los datos. Entonces yo creo que las comunidades, claro que sí, pueden convertirse
en comunidades científicas, claro, con la ayuda ahí sí de la academia, de las... Como un trabajo conjunto. Exacto, tiene que ser conjunto. Bien. El ejemplo es los observadores de aves, ¿no? Eso es otra, claro. Manuel Franco Avellaneda está conectado, uno de los investigadores que en ese país ha trabajado bastante el tema de la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Dice aquí, ¿cómo hacer para promover la apropiación que propone la Estrategia Nacional de Apropiación? ¿Cuáles son esos desafíos que tiene entidades, no solamente como Colciencias, sino distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para promover procesos de apropiación social? Yo siempre he dicho que no solamente es importante hacer la actividad, sino cacarear la actividad. Entonces, para cuando uno va a hacer cualquier actividad que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento, es importante que de los recursos que uno tenga, no solamente los destine a hacer la actividad muy bien hecha, sino a contar que esa actividad se está realizando. Es la publicidad de la actividad. Y desafortunadamente, por lo general, en las entidades públicas, lo primero que se recorta es la publicidad. Entonces, se hacen actividades y muchas de esas actividades, como las tesis de los investigadores, se quedan ocultas. Las tesis en los anaqueles de las bibliotecas de las universidades, y estas actividades las conoce, ahí sí que la tía y lo que yo estaba diciendo, la abuelita. Entonces es muy importante no solamente tener ese presupuesto destinado a realizar una actividad que puede ser absolutamente maravillosa y participativa con ciertas comunidades, pero en el momento que no haya una difusión por televisión, por redes sociales, de que esto está sucediendo, pues quedará solamente reducida a un poco número de... Yo creo que también importa, por ejemplo, dependiendo de la comunidad, explorar cuáles son los medios de comunicación que más usa. Por ejemplo, el sitio donde escuchan radio AM, ya, utilizar esos medios. Y yo creo que también dentro de la academia sería interesante estimular también a la ciencia, a los científicos, para que hagan ellos mismos eso. Por ejemplo, en proyectos de conciencia que yo he aplicado antes, salía antes, por lo menos, varios años, decía, bueno, ustedes, hay un componente, tienen que comunicar esto. Pero no decía cómo, entonces uno decía, bueno, voy a hacer un póster, o hago, no sé, una charla, o hago una política, lichuleado, ya, salí. No, entonces yo creo que si hay, como, no, ustedes tienen que ir a tal sitio y hacer esto y esto, porque ustedes también son los que saben cómo se hace. La academia, uno en realidad muchas veces no sabe cómo hacer la apropiación de idea. Pero si ustedes le dicen a uno cómo, yo creo que es más fácil también llegar a las comunidades. Y yo creo que Carlos ha tocado un tema muy importante en este ejercicio desde el investigador, que es cómo fortalecer capacidades, así como se trabaja el fortalecimiento de capacidades en la investigación, cómo fortalecer capacidades en los procesos de comunicación y apropiación social de ciencia y tecnología. Creo que ahí hay un reto, un desafío grande de la política y de la estrategia de apropiación, porque son muchas las iniciativas, seguramente muchos los investigadores que tienen esto en su corazón, por eso arrancamos por acá. No es solamente un tema de lo procesual de dirigir un formulario y hago la práctica y si hice la charla, entonces chuleada la charla, sino que hay algo también que está en el corazón, ¿sí? Y es, yo tengo una responsabilidad con mi entorno social, muchos de los contribuyentes financiaron y me ayudaron para que yo pueda formar como doctor, pues yo también tengo mi responsabilidad y deseo hacer un proceso de transformación en el país. Entonces posiblemente hay un desafío. ¿Qué recomendarían ustedes para ese desafío de fortalecer esas capacidades en la comunidad científica para comunicar y apropiar ciencia? Pues mira, en la Universidad Javeriana estamos haciendo talleres para científicos. Yo durante muchos años me dediqué a formar periodistas y futuros periodistas en las universidades, como para que hubiera un interés en el periodismo científico, y precisamente porque yo no tuve esa posibilidad en la universidad. Me daban periodismo político, deportivo, económico, pero periodismo científico no. Eso, hoy en día en la Javeriana hemos visto la necesidad de sensibilizar a los científicos, y eso
hemos organizado unos talleres donde abarcamos la sensibilización, el dejar el miedo de tener un micrófono al lado, y lo que tú mencionabas de la función social, así como los periodistas o los que divulgamos la ciencia, tenemos la función social de transmitir ese conocimiento que están generando los científicos. Los científicos también tienen la función social porque muy probablemente están trabajando con recursos de conciencia, que son recursos de todos los colombianos que estamos pagando impuestos. Entonces, hay un componente de sensibilización, pero también les enseñamos a escribir, qué es lo que tienen que decir de primero, así sea para periodismo o sea para cualquier actividad. El primer momento en una película de cine o lo que sea es muy importante. Entonces, les enseñamos como tips, para que no se asusten, y hemos tenido experiencias muy interesantes de gente y científicos que no querían saber de los periodistas y hoy en día son muy buenos comunicadores. Muy bien. Adriana tiene otra pregunta que en ese momento quiero invitar a todas las personas que están en ese momento conectadas, que cuando finalice la transmisión y quieran compartir este ejercicio, este diálogo que estamos teniendo, lo puedan hacer a través de sus redes sociales, a través de Facebook, utilizando el hashtag Apropiate, que es con el que estamos moviendo todas las actividades que estamos desarrollando. También los quiero invitar a compartir experiencias, iniciativas, ingresando a www.apropiate.colciencias.gov.co. Hay una pregunta muy interesante en ese momento de Stephanie Hernández. Considero que una parte importante lo generan los medios masivos. ¿Cómo impulsar a los medios privados para que aporten a esa apropiación social del conocimiento? Pues yo creo que ahora han existido ejemplos de cómo los medios masivos han presentado investigaciones o proyectos hechos basados en investigación científica. Un ejemplo, Colombia Viva. Colombia Viva es una iniciativa de Colciencias, sí, donde hacen expediciones y ha sido maravilloso y ha sido transmitido en medios públicos y privados. Yo creo que ha sido un éxito en ese sentido. Yo creo que es difícil competir con deportes, es difícil competir con moda, no sé. Es difícil, pero hay que aliarse. Entonces, hagamos una telenovela de ciencia, porque contemos científicamente por qué se rompió el fémur un jugador, es aliarse. Exacto, pero entonces de pronto convencerlos a ellos que hagan la producción debe ser, al comienzo me imagino difícil, pero yo creo que si se hace de otros, digamos, Colciencias lo hace o otras instituciones, y después le muestran el producto al canal privado, miren lo que tenemos. Entonces, yo creo que al comienzo es más probable que ellos digan, listo, pasamos, y yo creo que si ellos notan que hay un interés, porque en realidad es un interés, yo creo que hay un interés en la ciencia, en los colombianos. Y me hace acordar de una anécdota por allá en el 90 que golpeábamos puertas en todos los canales de televisión para poder sintonizar, no, para poder emitir un programa de ciencia colombiana. Íbamos golpeando puertas hasta que al fin uno de ellos nos dijo, listo, les abro las puertas a la 1 de la mañana. Pero mira que así empezó el tema de la emisión de algunos de los proyectos que se han generado en los últimos 2 años desde Colciencias, pero Colciencias es un actor dentro de muchos actores que está trabajando el tema de contenidos de ciencia. El tema de Colombia Viva empezó rotando por canales públicos, empezó por un lado, empezó por el otro, ya entró a los canales privados, ya está ganando premios internacionales, ya se está transmitiendo a nivel de Latinoamérica. Hay, digamos, una movilización y de pronto el reto no será en innovar la práctica de generar nuevos contenidos de ciencia y tecnología. También no será que también las audiencias están diciendo, venga, algo nuevo, hagamos algo diferente, una manera distinta de contar. ¿Ustedes qué creen? Pues mira, en encuestas que se han realizado aquí en América Latina, los ciudadanos piden a gritos contenidos científicos, contenidos que les enseñen. Estamos aburridos de la política, estamos aburridos de todo lo que está llegando a abrir noticieros de televisión, etcétera, y qué chévere sería que empezáramos a cambiar un poquito y pararle bolas a lo que están pidiendo en los medios masivos de comunicación,
los ciudadanos. Yo creería que eso puede empezar a cambiar también la cultura científica del país y del continente. Y Ciencia Café para su merced es básicamente también una estrategia distinta, una nueva práctica que se está colocando sobre la mesa dentro de muchas otras que Carlos ha conocido. Pues sí, sí es diferente porque pues, lo que hacemos es, pues yo no conocía como el formato de hacer como con humor entrevistas a científicos y creo que sí ha gustado. De hecho con Conciencia ahorita estamos en un proyecto de unos videos que se llaman Embusters, o Embusters, como embusteros, pero no embusteros, es como mitos modernos y la idea es como presentar información científica y lo que piensa la ciudadanía sobre un tema. Y eso me parece, pues la idea es, como dices tú, hacerlo novedoso. Y yo creo que sí hay interés. De hecho, ahorita en Estados Unidos, uno de los hay un formato que en la televisión, los programas más vistos son en la noche y se llama como talk show. Entonces hay un invitado y un entrevistador y hablan. Y eso es lo que la gente más ve. Y uno de los más vistos se llama Stephen Colbert, que es el que reemplazó a David Letterman el año pasado, que es de los más vistos. Y ese programa, el invitado que ha tenido más frecuentemente se llama Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico que fue estudiante de Carl Sagan. O sea que en Estados Unidos, a pesar de todo lo que hay ahorita, pues piden a gritos la información científica, pero tal vez presentada de una manera diferente, porque él es una personalidad y es chistoso y habla. Entonces, yo creo que, como dices tú, mezclar las cosas, no sé, hacer novelas científicas, así por el ladito, cosas así, yo creo que es interesante. Carlos ha tocado un punto y que con eso empezamos como a hacer el ejercicio de cierre y conclusiones, y es este tema de estos nuevos movimientos anticiencia, de esas prácticas que se rechazan ciertas miradas que de la ciencia y la tecnología llevan muchos años que se construye conocimiento sobre conocimiento y se han podido llegar a algunas conclusiones sin que la ciencia sea una verdad absoluta, se han podido llegar a algunas conclusiones. En esa práctica de generar procesos de comunicación de la ciencia con este enfoque de apropiación social, ¿dónde pueden haber los desafíos éticos cuando se está trabajando en esta línea? Porque pues cada uno de ustedes desde sus esquinas, desde el periodismo científico o desde una práctica distinta donde está hablando con ciudadanos sobre ciencia, también hay un tema ético. ¿Dónde estarían esos desafíos éticos ahí en esa práctica? Bueno, ahí te hablo nuevamente desde el periodismo científico. Yo les comentaba que era corresponsal de SciDevNet y SciDevNet solamente acepta historias que hayan salido publicadas en revistas científicas. Es decir, para SciDevNet el proceso, como tú mencionabas al principio, no le es tan importante como un resultado y que haya salido ya, eso significa que haya sido avalado por pares y que haya pasado por comités científicos y todo eso para que uno tenga ya más o menos una garantía. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero igual pues estoy trabajando con los resultados que publican los colombianos, pero sí estoy de acuerdo en los medios nacionales en ir entregando no solamente procesos, cómo van, porque además la ciencia puede durar 20 años sin tener unos resultados absolutos, pero también quiénes son esas personas que están detrás, un poco lo que tú estás buscando con Café Ciencia para su merced, es desmitificar a aquellos personajes que se dedican a hacer investigación científica y que igual tienen problemas y tienen hijos y tienen que ir a los colegios porque seguramente los hijos son tontos y todo eso es humanizar al científico. Entonces, desde ese punto de vista, la parte ética también tiene que ver con la política editorial del medio de comunicación al cual yo estoy proponiendo historias. Ok, y desde una iniciativa como Ciencia Café para su merced, ¿dónde está el tema ético ahí? Pues yo creo que desde mi punto de vista, de las cosas mejores que ha producido la humanidad es el arte y las ciencias. Pero, o sea, para mí la ciencia es fundamental, pero creo que es importante también que la ciudadanía entienda, y eso no muchas veces es claro,
que, por ejemplo, una publicación, el resultado de una publicación no es la verdad absoluta. Incluso si sale publicada en el journal más importante, Nature Science, porque es que muchas veces se ve eso, sobre todo en áreas que todavía no se sabe muy bien lo que está pasando, incluso se da a veces información contradictoria, y si la gente no entiende que es un proceso en donde que lleva mucho tiempo, la gente puede desilusionarse de la ciencia. Pues, por ejemplo, no, pero este artículo dice que los huevos hacen daño, y después al otro año no, que son buenísimos, y después al año siguiente no, que coma más huevos. Entonces la gente dice, no, esa ciencia no sirve para nada, cuando en realidad no es que no sirva para nada, lo que pasa es que cada investigación, para que sea publicada, simplemente es que 2 o 3 revisores, reviewers, les pareció correcta, pero eso no significa que sea una verdad absoluta. Que sea una verdad absoluta. Entonces las verdades absolutas van saliendo gradualmente, y claro, yo creo que el hecho de que estemos hablando por internet demuestra eso. Eso es un producto de la ciencia. Entonces yo creo que también es desde el punto de vista de lo que comunicamos desde Ciencia Café, es importante eso también, mostrar que la ciencia es un proceso que la practican personas que se llaman científicos y que son seres humanos. Exacto. Entonces, así como la gente sabe que hay fuentes de error para predecir el clima, la gente entiende eso. Como, mañana hay un 80% de probabilidades de que va a llover, la gente entiende bien eso. Probabilidades, pues lo mismo para las investigaciones. Entonces hay que entender, cuál es el tamaño muestreal, cuál es hicieron réplicas, ¿no? Todo eso es importante para uno entender que no se llegan a conclusiones totales, sino que estamos haciendo un ejercicio de ciencia que se acerca a las probabilidades y a un ensayo, a un error, a construir conocimiento, y que día a día se sigue construyendo conocimiento. Bueno, vamos a empezar a cerrar. Hay una pregunta de Carlos Andrés Urrego. Dice, hoy en día se habla mucho de investigación, creación, investigación, acción, y estas metodologías de investigar de mano con la gente. ¿Cómo ven a Colombia en ese paradigma, y qué deberíamos hacer teniendo esto en cuenta para poder difundir y apropiar ese conocimiento? Yo creo que esa es una muy buena pregunta para empezar a cerrar ese espacio de conversación. Yo creería que cuando estamos hablando de generar una cultura científica, es generar una cultura donde pensemos en el mediano y largo plazo, que yo creo que es un problema que tenemos los países como los nuestros, que estamos pensando en resultados para mi gobierno o mientras yo estoy de presidente o de gerente o de director de este medio de comunicación. Si empezamos a pensar en el largo plazo, produciendo actividades incluyentes, para usar esa palabra que está tan de moda ahora, que incluyamos a las comunidades, que conozcamos a las comunidades, que sepamos que si vamos a hacer una investigación en el Chocó es muy diferente la manera de aproximarnos a si la vamos a hacer en los llanos orientales, pero para todo eso hay que pensar, y pensar no se piensa en el corto plazo, uno tiene que pensar, discutir, ir, viajar, volver, analizar, y si quiere uno un resultado interesante, pues necesita un largo proceso también de apropiación social del conocimiento para poder lograr resultados interesantes. Carlos, la pregunta, ¿tú qué opinas? Pues sí, de acuerdo, completamente de acuerdo que los procesos deben ser a largo plazo, deben ser colaborativos, la colaboración es fundamental, y creo que, como dices tú, deben ser específicos de cada comunidad, no puede ser el mismo proceso en Bogotá, en Leticia, por ejemplo, y creo que también aprender haciendo es resolver problemas. Yo creo que resolver problemas locales es bien interesante. Yo por lo menos aprendo más rápido si necesito resolver un problema puntual, que si me dicen, aprendas, leas este libro y después eso le va a servir después para algo, sino más bien, tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Entonces me voy por acá, me voy por acá. Y hay varias estrategias, ojalá que se hicieran, por ejemplo, no sé, hackatones o talleres para resolver problemas locales. No sé, no tenemos un mapa online de nuestra comunidad, donde salgan todas las tiendas y sea un ejercicio colaborativo. Sí, hagámoslo entre todos. Y
que salga un producto. Entonces eso con la colaboración entre los habitantes de la región, de los investigadores, etc. Yo creo que eso también ayuda. Pues de hecho, una de las partes de lo que se habla, se define la Estrategia Nacional de Apropiación sobre qué es la apropiación social, es que es un proceso social intencionado. O sea, esto implica pensárselo, implica diseñárselo, no es algo que sale como de un momento a otro, creo que eso puede ser así y ya, sino que esto implica también acercarnos a las comunidades, entender esa lógica y pensar en esos ejercicios de apropiación social de una manera mucho más concreta. Y eso es fundamental. En esa relación, para continuar con la pregunta que nos está haciendo Alejandro Herrera, pero quiero introducir esa pregunta diciendo, ¿divulgar y apropiar están conectadas pero son distintas? Yo diría que sí, divulgar es simplemente yo divulgo, apropiar es yo divulgo, pero alguien, mi interlocutor, le estoy generando una intención de responder o de actuar frente a lo que yo le estoy diciendo. Bien, porque Alejandro nos pregunta lo siguiente, ¿cuáles son, según su opinión, acerca de los problemas y oportunidades para la divulgación de ciencia en redes sociales? Porque esto se está moviendo un montón, o sea, las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, o sea, las que quieras, están en ese momento andando y todo el mundo está generando contenidos. ¿Cuáles son ahí los desafíos que tenemos para divulgar, en el sentido de la divulgación? Pues hay muchos desafíos, pero yo diría que uno de los principales es la dinámica de las redes, yo tengo 3 segundos para ver lo que tú me estás mostrando y si no me enganchaste, me perdiste. Y hago el scroll down. Entonces yo creo que el desafío es mostrar la información de una manera que súper clara primero y que capture la atención. Y eso no es fácil. Yo creo que eso hay que aprenderlo. Okay. Y por eso estaba en un taller con Lisbeth y ella estaba mostrando cómo podrían haber estrategias para esto, pero sí, eso es fundamental. Por ejemplo, si tú quieres mostrar una investigación con una gráfica, tienes que, por ejemplo, mostrar que solo una cosa varía y no 2, porque después en 3 segundos no vas a poder tener tiempo de entender. Yo creo que eso también se puede aprender. Yo creo que uno puede hacer sexy cualquier tipo de ciencia. Hay gente que dice, no, pero es que la astronomía es más sexy que lo que yo hago con mis escarabajos. No, yo creo que no. Yo creo que uno puede hacer sexy cualquier cosa. Yo creo que toca aprender cómo. Pero... Muy bien, entonces estamos llegando al final de esta conversación. Seguramente nos podríamos quedar 2, 3 horas más porque estamos acá con personas que realmente han dedicado su vida a esto, lo viven apasionadamente. Esto es como una conversación de los apasionados del fútbol, pero estamos hablando apasionadamente de ciencia, de hacer apropiación social de la ciencia, y creo que estas sesiones virtuales deben continuar, y por eso les quiero hacer varias invitaciones. La primera, que sigan el canal de Colciencias, que sigan todas las actividades que estamos desarrollando en este momento, que se acerquen a ellas, que consulten la página web de Colciencias, www.colciencias.gov.co. Pero también los quiero invitar para que la próxima semana estén muy pendientes de nuestro siguiente encuentro virtual. Vamos a tener otros invitados, vamos a abordar desde otra esquina de la mesa el tema de la apropiación social. Hoy lo abordamos desde la relación divulgación-apropiación con estos invitados maravillosos. Pero sigan las redes sociales, sigan los perfiles de Colciencias, que ahí los vamos a estar invitando. Y también hacerles una invitación muy, muy especial. En el marco de la actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación, estamos haciendo un mapeo de experiencias. Entonces, ustedes que están en ese momento conectados, si tienen una iniciativa, una experiencia de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, ingresen por favor en ese momento a www.apropiate.colciencias.gov.co. Y allí hay un formulario muy sencillo donde usted va a poder describir su iniciativa y su experiencia de apropiación social. Esa experiencia es un insumo muy importante para hacer el ejercicio de la actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación. Y bueno, me despido. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo se sintieron? ¿Tranquilos? Muy bien. ¿Estuvo bien? ¿Esta transmisión en directo maravilloso? Maravilloso. Bueno, muy bien. Entonces,
Esperamos que nos sigan acompañando, vamos a tener distintas actividades y les agradecemos mucho por estar aquí en Conciencias y las puertas de esta entidad siempre van a estar abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias y ánimo con esa estrategia. Eso, chao, tu merced. Gracias.